través de el correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx para mandarnos dudas, y a través de Twitter en nutricionvida1, @nutricionvida1 para Twitter. El día de hoy, hablando acerca de composición corporal, y vamos a tener en un segundo más en la línea a Ana Cecilia Zúñiga, que nos va a platicar acerca de qué es esto, por qué es importante, y nos vamos a ir con la primera sección. Empieza tu día con... La verdad es que les traje el día de hoy una receta muy pecaminosa. Honestamente, no es para empezar el día, pero se las voy a dejar para empezar el día como tarea para postre después de la comida. Es la receta que publicó el día de hoy la Federación Mexicana de Diabetes, que es una guzguera, la verdad. Son unas peras endulzadas, pero tienen una receta muy, muy sencilla y una preparación también, créanme, de lo más sencilla. Fíjense bien, vamos a necesitar 8 peras peladas, descorazonadas y cortadas a la mitad. Vamos a necesitar también 4 cucharadas de edulcorante no calórico granulado, que acuérdense que estamos buscando el aporte de algo dulce que no nos dé picos de insulina ni de glucosa, y que se pueda mantener estable a temperaturas altas, por lo que el edulcorante del sobre amarillo que es granulado, que es para cocinar, puede ser una buena idea para hoy. Vamos a necesitar 1,5 tazas de agua, 1 cucharada de colorante verde y 1/4 de taza de hojas de menta machacados. Para la preparación, lo único que tenemos que hacer es, vamos a hervir el agua en una olla, le vamos a agregar el edulcorante, las peras y la menta, y lo vamos a dejar reposando durante 15 minutos a fuego bajo. Como segundo paso, vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar un poco. Después vamos a agregar el colorante hasta que cubra por completo las peras. Esto se va a refrigerar por completo antes de servirlo. Para que más o menos les quede claro, esta es una receta que más o menos te aporta 25 gramos de carbohidratos por porción. Carbohidratos que por supuesto vienen de la fructosa. Es un postre que se puede utilizar como tal, como un postre después de la comida, y te puede servir para darle un poquito de sabor diferente a la comida del día de hoy o la del fin de semana. Esto publicado por la Federación Mexicana de Diabetes el día de hoy, y nos vamos a ir de lleno ya con el tema. Tenemos ya en la línea a Ana Cecilia Zúñiga, maestra en nutrición clínica. Ceci, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Luisa, a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por poder tomar la llamada. Yo sé lo ocupada que estás y de verdad que te agradezco que tengas un momentito para compartirte con los radioescuchas. Ceci, yo les platicaba a los radioescuchas que sigue siendo un poco complicado el tema de entender esto de la composición corporal. Te lo platico así. Resulta que empiezan a llegar a la consulta, y yo estoy segura que te ha pasado, muchos pacientes y llegan preocupadísimos por el peso. Y yo quisiera que nos platicaras, Ceci, si en realidad el peso es un tema del cual preocuparnos, o si en el transcurso de una terapia nutricional el peso realmente tiene el peso que los pacientes piensan que tiene. Pues más que nada, en realidad el resultado de la báscula en números es un poco ambiguo. Sí es muy importante conocer esos kilos que nos está reflejando la báscula, de qué componente estamos hablando. Estamos hablando de una masa grasa, estamos hablando de agua, estamos hablando de una masa ósea que son unos huesos muy grandes. Entonces es muy importante no nada más utilizar una báscula como referencia, sino que también utilizar un poco más de mediciones o algunos otros equipos o tecnología ya más especializada para conocer ese número de kilos que nosotros pesamos, de qué están constituidos. Bien, perfecto, y creo que esto nos da pie para platicar un poquito. Ahora sí quizás podríamos definir qué es la composición corporal. Pues la composición corporal es conocer un poco más a detalle, cuantificando la cantidad de grasa que tiene mi cuerpo, la cantidad de músculo, de agua y de hueso que tenemos en nuestro cuerpo. De tal manera que podemos conocer los kilos en específico o algunas otras mediciones que nos arrojan nuestros equipos especializados, y entonces ir detalle a detalle, ir conociendo estas cantidades, porque cada una de ellas se relaciona. Ahorita mismo estabas hablando de tu receta, en cuanto hay que estabilizar la insulina y la glucosa, ¿no? Y entonces muchas condiciones de nuestro metabolismo
están ligadas a nuestro músculo, o nuestra cantidad de músculo o nuestra cantidad de grasa corporal. Bien, así es que aquí es donde cobra importancia entender que digamos que la cantidad de estos componentes que tengamos está estrechamente ligada a los consumos, ¿no? Sí, totalmente ligada a los consumos y a nuestra vida, si es sedentaria o es activa. Al estilo de vida que llevemos. Bien, Ceci, te voy a pedir que te quedes con nosotros porque regresando al corte vamos a platicar un poquito más acerca de estas mediciones que mencionas para poder tener a detalle la cantidad de músculo, grasa, hueso y agua que tenemos en el cuerpo. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos hablando acerca de la composición corporal, que sigue siendo un tema que de repente como que nos hace mucho ruido y escuchamos mucha, híjole, ¿cómo llamarle? Desinformación. Tenemos ya nuevamente en la línea a Ana Cecilia Zúñiga, que Ceci, nos estabas platicando antes de irnos al corte, que va a haber una serie de diferentes mediciones o ayudas que nos van a poder ayudar a identificar mejor qué cantidad de grasa, músculo, hueso y agua tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían este tipo de mediciones que se hacen para poder identificarlo? Bueno, igual necesitaríamos para conocer muy a detalle este tipo de componentes del cuerpo humano, así muy detallado como lo hemos dicho en estos 4 componentes, necesitaríamos equipos muy especializados, pero podemos trabajar un poco con lo que serían las mediciones que día a día nos hacen los nutrólogos en la consulta para conocer algunos de ellos. Básicamente con unas mediciones como nos hacen en la consulta con una cinta, con un equipo especializado como es un plicómetro o un antropómetro, podríamos conocer específicamente o estimar lo que sería una masa grasa y una masa muscular. Si nosotros contáramos con un equipo un poquito más sofisticado, pues pudiéramos cuantificar lo que sería agua corporal y la masa ósea que serían los huesos. Pero a veces con una medición muy sencillita nos podemos dar una idea de cómo está, por ejemplo, nuestra grasa que se acumula en el abdomen o en esta región tóraco-abdominal, por ejemplo, con una circunferencia de cintura. Con una medida así de sencillita podríamos estar ubicando de manera indirecta cuánta grasa tenemos en esta parte de nuestro cuerpo. Así de sencillo, con la circunferencia de cintura. A ver, Ceci, platícanos un poquito más de esto. ¿Quiere decir que si yo tengo una cinta en mi casa, puedo más o menos estimar si hay una cantidad de grasa adecuada o no adecuada a nivel abdominal? Sí, de hecho la circunferencia de cintura se relaciona con la cantidad de grasa que acumulas ahí y justamente, bueno, nosotros tenemos 2 compartimentos en donde guardamos grasa. Uno es alrededor de todo el cuerpo, que llamaríamos que es una grasa periférica, y otra que es una grasa visceral, que está dentro de nuestra caja torácica y esta es la que tiene más problemas metabólicos. Entonces, con una cinta métrica se pudiera hacer una medición y conocer qué tantos centímetros tengo y se relaciona con esta cantidad de grasa. Bien, más o menos, ¿cuál es el número que yo debo de estar esperando para pensar en que estoy en un número normal en cuanto a circunferencia de cintura? Bueno, cada una de las poblaciones tenemos diferentes centímetros que podríamos tener de cintura. Aquí en México, los hombres no deberían de exceder más de 90 centímetros de cintura. Y las mujeres no deberíamos de exceder más de 80 centímetros. Más de 80. ¿Esto es medido a qué altura del abdomen? Medido, pues bueno, tendríamos que buscar un punto medio en lo que sería la última costilla y nuestra cresta ilíaca, ubicar un punto medio ahí y justamente ahí es donde tendríamos que hacer la medición de circunferencia de cintura. Muy bien, entonces como en el huesito de la cadera, en el que nos da risa, ese sería un punto, y el punto de arribita, digamos, donde está la última costilla. Justamente. Bien, perfecto. Medio, así es. Bien, y entonces, ¿qué pasaría si yo estoy identificando ya este punto y me estoy dando cuenta que soy hombre y que tengo más de 90 o soy mujer y tengo más de 80? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues habría que revisar un poco la cuestión de los hábitos que vamos teniendo en cuanto a cuestión dietética o la activación física que tenemos el día a día
para ver de qué manera pudiéramos hacer una reducción de esos centímetros. Bien, ¿cuál sería el riesgo de mantenerme en números inaceptablemente altos en cuanto a la circunferencia de cintura? Pues un riesgo de enfermedades crónico-degenerativas como sería una hipertensión, lo que sería problemas con el metabolismo de carbohidratos, presentar una diabetes, la obesidad como tal, problemas de lípidos en sangre elevados, el colesterol, triglicéridos. Con una simple medición, ¿no? Ahora, Ceci, me decías que hay, por ejemplo, diferentes formas de hacerlo. Ya dijimos que con las mediciones que en el consultorio se hacen de manera normal, a través de una cinta, un plicómetro, un antropómetro, podemos estimarlo. Si tenemos, como tú bien mencionabas, algo más especializado, podemos estimar la cantidad de agua. ¿Qué sería esto más especializado? ¿Cómo se llama? Pues bueno, más especializado no precisamente tendría que ser un super equipo que no pudiéramos acceder a él. O sea, hay equipos sencillos que ya los nutriólogos cuentan en cada uno de sus consultorios y son unas básculas que cuentan con una tecnología que se llama impedancia bioeléctrica. Y lo que es esto, traducido en cuestiones más prácticas, es una cantidad de energía que pasa por el cuerpo, que los clientes o los pacientes no lo van a sentir, y lo que hacen es medir la cantidad de agua corporal. Nuestro músculo tiene una cierta cantidad de agua y la grasa tiene cierta cantidad de agua. Y a partir de esta medición se puede estimar qué tanto músculo o qué tanta grasa tengo. Son estas básculas que tienen una especie como de sensores para pies y como de sensores en las manos. Así es. Bien, entonces lo que estas básculas hacen es mandar una señal eléctrica a través de líquido que tengamos en el cuerpo, que no se siente, como tú bien lo mencionas, para estimar esta proporción. Así es, esa es una opción y de ahí nos podríamos ir equipos mucho más complejos con los cuales pudiéramos, por ejemplo, medir, no nada más estimar. Estas básculas lo que hacen es estimar esta cantidad de agua y esta cantidad de, bueno, el agua la miden y los otros componentes los estiman. Pero si ya quisiéramos una medición mucho más precisa, existen otros equipos un poco más especializados con los cuales, por ejemplo, por medio de un desplazamiento de aire en una área cerrada herméticamente, se puede medir la cantidad de grasa corporal. Los equipos, ¿perdón? El desplazamiento de aire. Este aparatito, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pues se llama, así es, la composición corporal, la tecnología es, bueno, composición corporal por desplazamiento de aire. Ajá. Y pues bueno, solo existe una marca del equipo como tal, pues no sé si... Sí, puedes decirla, no te preocupes porque solo existe una. Existe solo una marca que ha salido al mercado que se llama BodPod. Ajá. Y la versión en niños pequeñitos se llama PiaPod. Y entonces es como una especie de cápsula, vamos, como de un equipo en donde toda la persona entra, se sella herméticamente y por medio de este desplazamiento de aire lo que se hace es medir la densidad corporal. Eso está interesante y eso sí nos mide la cantidad de cada uno de los componentes. Solo mide la cantidad de grasa. Solamente grasa. Y estima los otros componentes. Porque para esto de la composición corporal, la tecnología tiene específicamente un estándar de oro para cada uno de los componentes. Este desplazamiento de aire es solo para medir densidad corporal y específicamente grasa. Grasa. Muy bien, y por ejemplo, para medir músculo, ¿habría algún estándar de oro? No, el músculo siempre es como la parte residual, vamos. Ok. Es decir, lo que queda, ¿no? Por ejemplo, siempre se estima. Podemos medir el agua con lo que ya mencionamos con la bioimpedancia, pero también hay un estándar de oro para medir agua, y esto se hace con metales, con dilución de metales, con dilución con deuterio. Muy bien. Y se toma, ¿no? Y ese sería el estándar de oro para el agua. Pero también hay un estándar de oro para medir hueso, y este es un equipo que es muy común que se utilice para la densidad ósea, ¿no? Cuando me dicen, híjole, es que tengo que ver cómo está la salud de mis huesos, vamos a hacer una densitometría ósea, una densitometría de cadera. Este mismo equipo de densitometría puede escanearme todo mi cuerpo y entonces puedo conocer fielmente la cantidad de masa ósea que tengo.
Bien, y vamos a platicar un poquito de cada uno de estos componentes, Ceci. ¿Por qué sería importante? Bueno, ya platicamos un poco de por qué sería importante saber, a nivel abdominal al menos, saber que hay un exceso de grasa porque nos pone con ciertos riesgos, ¿no? Pero ¿por qué sería importante también saber, por ejemplo, la cantidad de músculo que tengo o estimar la cantidad de músculo que tengo? Pues porque el músculo también tiene actividad metabólica importante, nos ayuda a regularnos metabólicamente, al igual que la grasa. Bueno, la grasa también tiene una gran cantidad de señalizaciones que es importante. A veces le tenemos miedo a la grasa, tanto al consumo como al tejido adiposo de nuestro cuerpo. Y me parece que en realidad lo que deberíamos de hacer es darle su justo valor, porque tiene unas grandes funciones, pero mantenerlo en la cantidad necesaria. Es decir, mantenerla en números que sean normales, que no nos pongan en riesgo. Te voy a pedir, Ceci, que regresando al corte nos sigas platicando por qué es importante conocer la cantidad de cada uno de los componentes o por qué riesgos pudiéramos tener al tener más o menos de cada uno de estos componentes. Quédate con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de composición corporal. Si nos acabas de sintonizar, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin 95.1 de FM, y estamos platicando con Ana Cecilia Zúñiga, maestra en nutrición clínica y coordinadora de la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos del ITESO, que nos estaba platicando acerca de que estamos formados por varios componentes en el cuerpo y que cada uno de ellos va a tener, digamos que, diferente función dentro del cuerpo y que parte de lo que los nutriólogos hacemos pues es poder estimar o poder medir esta cantidad de componentes que hay en el cuerpo y cada uno de ellos va a tener, bueno, por supuesto, diferente función. Nos quedamos así platicando acerca de cuál sería la importancia de saber la cantidad, por ejemplo, que tenemos de hueso en el cuerpo. Pues la masa ósea es algo importante también que tenemos que cuidar. Más que nada nos da movilidad y tiene varias funciones en relación al movimiento. Entonces mantenerla sana y mantenerla completa con la cantidad de minerales y de vitaminas que debe de contener sería importante. Algo que como que no nos, o sea, que pienso que no nos imaginamos cuando hacemos un cambio en el peso, ya sea hacia arriba o una disminución, es que también la masa ósea aumenta o disminuye, ¿no? El ser una persona obesa implica tener una masa ósea mayor, porque entonces si no, ¿cómo te vas a movilizar? Y en cuanto hacemos también unos cambios drásticos de peso hacia la baja, pues también podríamos estar mermando esta masa ósea. Entonces es importante también estar mirando esta cuestión de la salud ósea para mantenerla saludable. Claro, porque además, platícanos un poquito de cuál sería el riesgo de, por ejemplo, en una pérdida de peso que venga, por ejemplo, como resultado de una mala ingesta de alimentos, es decir, una disminución extrema y una cantidad de ejercicio no adecuada, ¿cómo pone en riesgo nuestra masa ósea y qué nos podría pasar? Pues sí, poco a poco se puede estar debilitando, de tal manera que si hiciéramos como algunos estudios, como esto que decíamos de la densitometría ósea, pudiéramos encontrar un diagnóstico de osteopenia o ya encontrarnos en unos límites extremos como sería una osteoporosis. Esta cuestión del contenido de masa ósea, que también lo medimos en kilos, se mide justamente con es decir, si yo tengo un peso corporal de tantos kilos, debo de tener una masa ósea de tantos kilos, ¿no? O sea, realmente va esto de la mano en cuestión de los kilos. Sabemos que también la edad va a influir en la salud ósea, pero la masa corporal o los kilos de peso que yo tenga también va a influir en la cantidad que debo de tener de masa ósea. La cantidad de masa ósea que tenga. Ahora, quiere decir, Ceci, que digamos que, bueno, por edad, como bien lo mencionas, mientras mayor edad, pues más riesgo de padecer, por ejemplo, osteopenia o algún grado de osteoporosis. Ahora, ¿también puede pasar esto en pacientes jóvenes? También pudiera pasar en pacientes jóvenes. Sí, no pudiera, o sea, no es más común que en la edad adulta o tercera edad más bien,
porque a fin de cuentas, bueno, si tenemos un buen funcionamiento, hablando de mujeres, un buen funcionamiento ovárico, en donde también nuestras hormonas están al día, pues el hueso debería estar perfecto y la actividad física también influye, pero sí pudiera haber casos de... Bien, perfecto. De hecho, acabas de tocar un punto que me gustaría que sea el punto con el cual vamos a cerrar, pero antes de cerrar, quisiera que platicáramos acerca del componente último, que es el agua. ¿Cómo se va a ver modificado este componente en los pacientes? Porque yo creo que también es un punto importante, porque hay como mucha desinformación acerca de cómo en realidad es qué tanto pesa y cuánto pesa y qué tanto influye en estar bien o mal la cantidad de líquido que podamos, entre comillas, retener en el cuerpo. Muy bien, bueno, pues la cantidad de agua corporal va a tender a variar si somos hombres o somos mujeres. La cantidad de agua corporal también está relacionada con nuestro músculo. Nuestro músculo es el que más cantidad de agua va a tener en nuestro cuerpo. Entonces estamos esperando un promedio que en mujeres sea de entre 45 y 60%, y los hombres pudiera llegar hasta un 65%. Es a veces complicado tener un estado hídrico adecuado. Esta cuestión más que nada porque nosotros no sabemos siempre a ciencia cierta cómo debemos hidratarlos. Y bueno, pues esto tendería a también darnos algunas mediciones en las que pues si nosotros no estamos bien hidratados, nuestros componentes corporales también se ven modificados. No tanto que tengamos mucha grasa corporal, sino que más bien no tenemos la cantidad de agua adecuada, y entonces esto nos da como algunos datos distintos. Datos que a lo mejor no son tan correctos, ¿no? Sí, así es. Bien, perfecto. Ahora, Ceci, platicando acerca de cómo se van a modificar estos componentes en el cuerpo, ya dijimos que la dieta va a ser, digamos que de manera muy, muy importante, algo que influya, pero también mencionabas el ejercicio. ¿Qué puedes platicarnos acerca del ejercicio y la composición corporal? Pues esto ya tendría variaciones de acuerdo al ejercicio que se practicara, la frecuencia y la intensidad con la que se trabaja. Entonces, se tendría que ver, ¿no? Si estoy haciendo un ejercicio en donde el desarrollo va más hacia el aumento de masa muscular, o si mi tipo de ejercicio es hacia la disminución de una masa grasa. Así que el ejercicio va a tener, digamos que diferentes como componentes que van a tener que modificarse dependiendo a lo que estoy buscando, ¿no? Decías el tipo del ejercicio. ¿Qué tipos de ejercicio hay? Pues bueno, si la clasificación la podemos observar desde el punto de vista si es aeróbico o anaeróbico, esto nos podría dar como más información de cómo poder trabajar frecuencias cardíacas, y en relación a eso, pues ver qué componente se va a ir disminuyendo, ¿no? Por un decir, si quisieras estar trabajando lo que es un ejercicio aeróbico a una intensidad bajita, pues sabemos que nos va a beneficiar en lo que sería una disminución de masa grasa. Pero si quisiera trabajar lo que serían unas intensidades más elevadas por tiempos cortos, pues esto influiría más bien en un desarrollo de masa muscular. Ok, intensidad y tiempos cortos en masa muscular. Muy bien. Ahora, Ceci, la verdad es que se nos empieza a acabar el tiempo, pero no sé si hay algún último mensaje que te gustaría darle a los radioescuchas, y a lo mejor quizás una forma de contacto por si quisieran comunicarse contigo. Justamente me gustaría como retomar un poco tu pregunta inicial, ¿no? La inquietud que siempre tenemos como pacientes, como el solo mirar una báscula y ver unos kilos. Me parece que eso ya es un tema pasado. Necesitamos enfocarnos un poco más en cada uno de nuestros componentes de nuestro cuerpo humano y ver cómo están. No solo una cantidad de kilos que nos pueda reflejar una báscula. Y sí, mis datos, les puedo dar mi correo electrónico, por si igual quisieran después escribir, es acesunica@iteso.mx, para poder estar en contacto. @iteso.mx, acesunica@iteso.mx. Así es. Ceci, te agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotros en este cortito tiempo que el radio nos permite. De verdad que me dio mucho gusto además escucharte, te lo platico, te escuché el viernes en el Bienal de Nutrición. De verdad que me gustó mucho tu plática, un tema
increíblemente interesante. Ojalá que próximamente podamos hablar de este tema que me doy cuenta que te apasiona, que son los ácidos grasos trans, que es una investigación que me doy cuenta que ya tienes muchos años tras de ella, y ojalá podamos en algún otro programa hablar de este tema interesante, porque también creo que es un tema con el cual hay como mucha, pues igual, confusión. Y entonces, hablando de alguien que de verdad lo ha investigado a fondo, estaría padrísimo que pudieras compartirnos un poco de lo que has aprendido. Claro que sí, Lisa, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen. Creo que ya quedó un poquito más claro qué es esto de la composición corporal, tema que ya hemos platicado con cierta frecuencia en el programa, pero el día de hoy creo que ya quedó así como que un poquito más aterrizado, ¿no? Inclusive para mí, algunas de las estrategias que se pueden seguir para hacer las mediciones de los componentes que forman el cuerpo y que finalmente van a ponerle un número a esa tan odiada báscula que de repente como que nos cae gorda, ¿no? Pero vamos poniéndole realmente la importancia que tiene al peso, entendiendo que el peso va a verse, digamos que influido por diferentes cuestiones. Así es que quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. (7:49 de la mañana), estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy que platicamos acerca de la composición corporal, que de verdad me gustó mucho que nos diera su punto de vista o su perspectiva Ana Cecilia Zúñiga, que es una experta en esto, y nos decía que hay varios componentes que van a influir en el peso que vemos reflejado en una báscula, pero que además va a haber diferentes, vamos a llamarles así, tecnologías o aparatos que van a ayudarnos a medir, que son el estándar de oro para cada uno de estos componentes. Va a haber un aparato que sea específico para la medición de grasa, específico para la medición de agua, específico para la densidad ósea o la masa ósea, y que todos estos van a poder ayudarnos a estimar la cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo, y entonces así tener una idea como un poco más clara de cuál es la proporción que estamos guardando en el cuerpo, ¿no? Ella bien decía que va a haber varios factores que van a influir en esto, como la edad, la actividad física, la dieta, el tipo de medición que estemos tomando y por supuesto la hidratación que tengamos en ese momento, ¿no? Así es que, bueno, espero que les haya servido la información y nos vamos a ir con la última sección. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Bueno, mi estimado, te voy a platicar que sigue habiendo muchas razones por las cuales seguimos gordos. Y entonces les platiqué el lunes pasado acerca de este artículo que me gustó. Bueno, toda la semana hemos estado hablando de él, de las 14 cosas que la ciencia dice que nos hacen ganar peso. Yo les platicaba acerca de que una de las razones tiene que ver con las bacterias intestinales. Les voy a platicar la nota completa, donde se hace como un poquito más de detalle, se habla un poco a más detalle acerca del estudio que se hizo. Los investigadores de la Universidad de Cornell identificaron un tipo de bacterias que pueden influir en la cantidad de grasa que presenta el cuerpo humano, según este estudio publicado recientemente en la revista científica Cell. De acuerdo con los expertos, una familia de microbios llamada Christenselliaceae ayuda a las personas a mantenerse delgadas, y no tener o no abundancia de estos microorganismos en el cuerpo podría tener causas genéticas. Los investigadores lo que hicieron fue analizar muestras de heces de unas aproximadamente 1,000 personas de entre 23 y 86 años. Incluyeron 416 pares de mellizos, y encontraron que los niveles de bacterias, de estas bacterias específicas de esta familia, eran más similares en los pares de gemelos que en los mellizos, indicativo de que la genética tiene una gran influencia. La bacteria de la clase, como les decía, que se llama Christenselliaceae, era más abundante en los gemelos delgados que en las parejas obesas. Durante un experimento, los especialistas observaron asimismo que un grupo de ratones que recibieron estas bacterias subieron menos de peso que aquellos sin ese tratamiento que fueron alimentados con la misma dieta. Varios experimentos investigan el impacto de las bacterias en la salud humana y el peso corporal. Algunas teorías sugieren que el aumento en el uso de los antibióticos
influye en las altas tasas de obesidad. Pues algunos medicamentos podrían eliminar, por supuesto, las bacterias que ayudan a convertir los alimentos en energía de manera eficiente. Ya lo hemos mencionado también con cierta frecuencia en el programa, que el consumo de antibióticos de repente se empezó a ver desmedido, al grado de que empezaron a pedirnos la receta para poder tener consumo de antibióticos, ¿no? Quiere decir que el consumo de antibióticos es una cuestión muy delicada, porque por muchas razones, pero entre ellas porque, bueno, para empezar creamos resistencia, ¿no? Porque al hacer mal uso del antibiótico empezamos a crear una especie como que si al principio nos funcionaba, puede ser que ya después no, pero además puede tener efectos deleterios en la salud, como crear algún tipo de reacción alérgica en el cuerpo, ¿no? Hay pacientes que desarrollan estas alergias por un mal consumo de antibióticos o una mala prescripción. Otro de las razones o de otra de las cosas que nos puede causar el mal uso o la mala indicación de los antibióticos es que se nos barre la flora intestinal. Acuérdense que los antibióticos son precisamente eso, son medicamentos que van a matar, por así decirlo, bacterias, y son bacterias tanto buenas como malas. Por supuesto que va a haber bacterias, antibióticos que estén indicados o que se vayan de manera más específica a cierto tipo de bacterias o ciertas bacterias que viven en ciertas zonas del cuerpo, pero en general el consumo de antibióticos puede hacer que la flora intestinal se barra, y entonces yo estoy haciendo un uso de antibióticos muy seguido y no estoy cuidando mi intestino, bueno, pues que no me sorprenda que al rato yo tenga problemas a nivel intestinal, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante que empecemos a dejar esa idea de lado del uso de los antibióticos como si fueran medicinas. Luego, ya ahorita está un poco más regulado por el hecho de que necesitamos una receta médica y entonces al menos un médico está atrás, ¿no? Y ya nos pregunta para qué lo quiero y qué tomé antes. O sea, hay un poquito más de filtro. Pero luego seguimos con esta manía, sobre todo las mamás que se sienten médicos, que sí, lo voy a decir así porque me pasa a diario en la consulta. Tienen guardada una cajita de esa que le recetaron a su hijo o al primo o al sobrino y las van guardando, ¿no? Y entonces, se le vuelve a doler la garganta como le dolió la otra vez, pues le voy a dar la misma medicina que le dio el doctor. Pero como ya nomás me quedaban 3 pastillitas, pues nomás le di 3, ¿sí? Y entonces estos se vuelven tratamientos como incompletos de lo que el médico prescribió de manera original. Y entonces, cuando de manera constante estamos haciendo este tipo de prácticas, de repente sí consumirlos, de repente no, y luego me lo da el doctor y me lo tomó 3 días, y luego como que siento que no me hizo nada y entonces me lo tomé más tiempo porque a ver si así me curo, empieza a causar un problema, ¿sale? Entonces sí es muy importante que seamos como muy cuidadosos con el no uso de antibióticos de manera desmedida. Les voy a seguir platicando acerca de este estudio que dice que los bebés nacen, por ejemplo, sin bacterias y con el tiempo se convierten en huéspedes de aproximadamente 100 billones de microorganismos, los cuales revisten la piel, la boca, la nariz, las orejas, los genitales y en especial el intestino. No solo digieren los alimentos estas bacterias, sino que ayudan a combatir a los gérmenes invasores, producen vitaminas y químicos que ayudan a regular el sistema inmunológico, el metabolismo e incluso el estado anímico, que es algo que los investigadores explican. Añaden que esta microbioma, como se le denomina, ha evolucionado junto con los humanos. Señalan que pequeñas perturbaciones del mismo van a implicar muchos problemas de salud, como podría ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, colesterol anormal en sangre, el sobrepeso, el cáncer, incluso algunos grados de aterosclerosis. Así es que bueno, esto se lo publicado en la revista Cell en el mes pasado, en diciembre de 2014, y bueno, espero que les haya servido un poquito más la información de esto. Nos vamos a ir con participación del público. Tenemos a Yolanda Rodríguez, que dice por aquí: tengo 52 años, mido 1,64 y peso 59 kilos. ¿Mi peso es correcto? Bueno, de entrada, Yoli, para contestarte esa pregunta, no lo sé, porque necesitaríamos entender que, bueno, el peso tiene que ver, hay un número que se llama índice de masa corporal, que es el que nos dice si hay una relación normal con respecto a tu estatura. Hay que sacar este numerito, que es muy sencillo, pero quizás esa no es la pregunta que deberías hacerte, sino si la cantidad de músculo en relación a la cantidad de grasa que tienes en el cuerpo es normal, que sería quizás más importante que pensar en el peso. Dices, por aquí dice, en la parte de atrás de la espalda, a la altura del brazo, se me está formando una llantita. Bueno,
entonces quiere decir que a lo mejor hay un exceso de masa grasa, ¿no? O quizás una disminución en la cantidad de masa muscular que tengas, que te voy a platicar. Por la edad que tienes, lo más probable es que ese sea el caso. Recuerda que hay un proceso de en parte del proceso de envejecimiento normal del cuerpo implica la pérdida de masa muscular, inclusive tiene nombre, se llama sarcopenia, y esta pérdida de masa muscular a veces empieza a dar pie para que el aumento del tejido adiposo aumente y entonces se nos empiezan a notar bolitas donde no las teníamos, ¿no? Entonces estaría padre que pudieras pensar en hacerte un estudio completo de composición corporal. Dice por aquí Anónima, dice, tengo obesidad mórbida, iré con un endocrinólogo y me dice que da diuréticos para bajar de peso. Tengo mis pies hinchados y moreteados. Dices que si esta práctica es correcta, depende de cada paciente. Porque si hay un problema de edema, que puede ser el caso por lo que me estás platicando, pues el médico tiene que valorar si parte de tu tratamiento tiene que llevar un medicamento que te ayude a liberar esa cantidad de líquido, pero, ojo, el problema no es la retención de líquido, sino la razón por la cual los estás reteniendo, ¿sale? Entonces te invito a que vayas con el médico, que te pongas en sus manos y que haga una valoración completa. Espero que haya servido la información, te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.